Mi gente hermosa y bella, ¿cómo se encuentran un día más ustedes en este increíble canal? ¿Están bien? ¿Se la están pasando de puta madre? Yo me la estoy pasando increíble, especialmente con el tema que vamos a tocar hoy, porque es un tema que me da muchas ganas de hablar. Gente, por si no lo saben, yo soy de Colombia, soy una persona que pertenece a este hermoso país con historias muy turbias y cosas bastante cuestionables. Eso obviamente atrae muchísimo mi atención y ha hecho que por mucho tiempo yo quisiera tener una serie de videos exclusivamente para Colombia, aunque en cierto modo para Latinoamérica en general. Pero este es el país de donde vengo y es del que relativamente sé más, así que ¿por qué no empezar por aquí? Chicos, la historia de hoy es una historia que para las personas las cuales estén de alguna manera relacionadas, no en el sentido de que tengan algo que ver con la persona, sino en el sentido de que pues conocen la historia de la persona de la que vamos a hablar acá. Será una historia más del montón que seguramente han escuchado mucho porque es bastante sonada para el personaje en específico de hoy. Pero muchas personas realmente no saben esta historia y me parece bastante curiosa, ya que a mi parecer es uno de los casos más turbios y crueles que la Gran Colombia tiene para ofrecer. Creo que tenía el volumen muy alto del micrófono, ya lo bajo un poquito más. Pero bueno, gente, en este caso no voy a dar ningún spoiler ni nada porque prefiero ir manteniendo todo en el momento de iniciar el video. Más allá de que como la palabra que ustedes van a poner hoy en los comentarios va a ser correr. Así es, correr o correrse o me corrí o un emoji de una persona corriendo o running si quieres ponerlo en inglés. Mientras estoy hablando este tiempito aprovechenlo para poner literalmente la palabra ahí, no pasa nada. Así le escriban mal, corre o como sea o con una sola R, lo que sea, colóquenla. Eso me va a ayudar muchísimo a que YouTube me recomiende y de verdad es una de las mejores aportaciones que pueden hacer. Ahora sí, chicos, sin más que decir, yo creo que va siendo hora de empezar el video. Ya. La violencia, gente. La violencia es una de las palabras que yo creo que define a lo que es Colombia en un todo. Es un país extremadamente conflictivo a lo largo de todas las épocas en las que ha estado avanzando este mundo y de su existencia. Y es tan jodida la cosa que incluso a día de hoy hay personas que piensan que si vienen a Colombia se los van a acuchillar o a comer vivos, no lo sé. Cuando realmente no es así, es muy diferente a como lo pintan en cierto modo. Pero tengo que admitir que en esa época, o sea, la época en donde ocurrió la historia de la que estamos hablando hoy, las cosas sí eran más o menos así. Y es que déjenme darles un contexto. Toda esta historia ocurre en, esperen, les digo específicamente, 1989. Este año es perfecto porque forma parte de una época que justo tiene un nombre bastante específico. Y esa es la época de la violencia en Colombia. Y funcionaba de la siguiente manera. Todo el país estaba siendo obliterado por grupos paramilitares, grupos guerrilleros, grupos de narcotráfico y grupos políticos bastante corruptos, además de la propia corrupción de las calles y pandillas. En sí era una especie de pequeño infierno en la tierra en el cual cualquier persona que saliera a la calle, y en especial si era medianamente conocida, tenía que estar alerta de que de la nada, sentados tomando café, no explotara un puto carro enfrente de ellos. Pues yo creo que ya nos estamos dando cierta idea de a lo que me estoy refiriendo, ¿no? De toda esta época, uno de los personajes que más llamó la atención fue alguien llamado Pablo Emilio Escobar Gaviria, o mejor conocido como el patrón de la droga. Yo creo que a este señor no tengo que darle una presentación al uso, yo creo que todo el mundo lo conoce. Estamos hablando que la propia imagen de Pablo Escobar en cierto modo forjó mucho lo que es la imagen de Colombia. Pese a que es una persona que a mí personalmente me resulta fastidiosa, no me parece una persona buena en lo más mínimo y no respeto su imagen en lo más mínimo, es alguien relativamente venerado por ciertos grupos de Colombia, que como digo, no lo veo bien, no es una persona buena, en serio. Y eso va a quedar más claro con esta historia. Pero bueno, este señor es un pilar fundamental en esta época. Desde atentados muy hijueputas, asesinatos extraños y prácticamente manejar por toda América todo el puto negocio de las drogas. Pablo Escobar desde luego no es una persona que esté limpia de nada. Y fíjense, este señor, dentro de las muchas cosas que hizo, todas aberrantes, siempre hay una que me ha llamado muchísimo la atención por su crueldad, porque de verdad es demasiado cruel. Yo diría que hasta incluso innecesaria si la miras de una perspectiva mucho más racional para solucionar las cosas. Pero antes de comentarla, yo necesito a ustedes darles un contexto sobre lo que son los extraditados. Yo creo que muchos de los que hayan escuchado la historia de Pablo Escobar en algún momento habrán escuchado la palabra de extradición. Pues bien, la extradición es una ley que se llama ley de extradición, la cual permite que personas que hayan cometido crímenes en otros países o que sean solicitadas en otros países por un crimen tengan que ser enviados a ese país con las leyes de ese país por esa ley de extradición. Esta ley a lo largo de los años ha tenido muchísimos cambios y tiene
cosas muy específicas. Es más, en los años 90, por ahí en el 91 creo, el propio Pablo Escobar se libró de esta extradición gracias a un cambio que hubo bastante pendejo en esta ley. Pero el caso es que lo que ustedes tienen que entender es que es una ley en donde si te dicen, te necesitan en Estados Unidos y te van a juzgar allá, te llevan a Estados Unidos y te juzgan en Estados Unidos. Y la razón por la cual metemos esto con Pablo Escobar es que este propio sujeto le tenía mucho pavor a esta ley, ya que fíjense, este tipo tenía mucha capacidad de hacer un vergo de cosas aquí en Colombia. Es más, en su momento, para cumplir de alguna manera su sentencia, tuvo el poder tan hijo de puta como para construir una cárcel diseñada por él mismo con sus propias comodidades y escaparse por la puerta trasera de su propia cárcel. Es una cosa durísima de ver y de escuchar. A lo que voy es que este tipo tenía demasiado poder, por lo tanto aquí, independientemente de lo que hiciera, nunca iba a llegar a tener una sentencia lo suficientemente dura. Pero en otro país, como en los Estados Unidos en este caso, Pablo Escobar no tenía ningún poder al uso, así que si lo llevaban de extraditado a Estados Unidos, lo iban a tener allá encerrado y pues lo iban a torturar obviamente, y prácticamente no iba a salir nunca. Por eso este tipo le tenía tanto miedo a ello. Así que con la evolución y la invención de esta ley, además también del asesinato de un político bastante importante aquí, Luis Carlos Galán, que siempre se me va el nombre, pues el propio gobierno de Colombia decidió empezar y declarar una guerra, o sea, estar en estado de guerra con el cártel de Medellín, en este caso el cártel que manejaba Pablo Escobar. Y bueno, este señor Pablito se caracterizaba por ser una persona extremadamente orgullosa y con problemas de ira bastante interesantes. Y por este suceso, él llegó a una conclusión muy importante. En esta vida las cosas solamente ocurren y se dan como tú quieres por medio del miedo. Y la mejor forma de dar miedo es meterse con cosas que estén fuera de lo que tú estés peleando. ¿A qué me refiero? Si yo estoy peleando contigo, la mejor manera de darte miedo no es pelear directamente contigo, sino pelear con las cosas que están a tu alrededor que no tienen nada que ver. Eso incluye familiares, eso incluye otro tipo de persona inocente que no esté inmiscuida en el problema. Pues bajo la persecución, Pablo Escobar dijo, hey, estaría bueno no solamente hacer atentados a las cosas que nos molestan, personas en específico, sino que ahí estén inmiscuidas también personas del común, personas ajenas del conflicto, porque de esa manera el miedo se va a extender y de alguna manera se va a generar un respeto hacia el propio cartel. Quiero que tomen eso en cuenta porque siempre me ha parecido una manera bastante patética y bastante pendeja de llegar a un poder, porque si lo que buscas es sonoro de alguna manera, pues no sé, orgullo, con eso no lo vas a obtener. Una vez habiendo dado todo ese contexto tan largo que nos va a funcionar un poco para entender este caso, vamos ahora sí al que se conoce como el vuelo 203 de Avianca, o es más, simplemente, y les reto ahora mismo que se metan a Google y busquen el vuelo de Avianca, nada más eso, independientemente en el país en el que estén, y les va a salir este vuelo, porque ese es un caso bastante hijo de puta. Bueno, ahora sí, dentro de muchas de las persecuciones que empezó a realizar Pablo Escobar hacia distintos políticos, uno de los que más le llamó la atención en ese momento fue el contendiente a presidencia César Gaviria, persona a la cual no solamente había amenazado al cartel con ejercer con más fuerza la guerra contra el narcotráfico al momento de llegar a la presidencia, sino que además era un gran impulsador de la ley de extradición, cosa que a Pablo no le gustaba nada. Así que empezó una especie de campaña en pos de asesinar a este hombre, eliminarlo como fuera y que no quedara como presidente, ya que prácticamente él es el que tenía los mayores votos de forma comunitaria de las personas. Es más, él llegó a ser presidente de la nación entre 1990 y 1994. Así que de esa manera es como empieza la historia de este vuelo. Aquí nos tenemos que ir al 27 de noviembre de 1989, en donde este señor, César Gaviria, iba a tomar un vuelo, específicamente este vuelo. Pablo Escobar lo supo gracias a sus informantes y decidió, como no, realizar un atentado a este vuelo. Y tú dirás, no, bueno, a lo mejor en el propio aeropuerto se lo iban a topar a César Gaviria y se lo iban a balacear, o en el aire mientras estaban volando iba a sacar un tipo una pistola y se lo iba a balacear o lo iban a matar de alguna manera, pero no, la cosa era mucho más hijo de puta. Y aquí tenemos a dos personajes principales, un llamado El Arete y el otro llamado El Suizo. Estas son dos personas las cuales pertenecían al grupo del cartel de Medellín. El Arete era un sicario principal de Pablo Escobar y el Suizo era una especie de soldado raso dentro
del cartel. Soldado raso que pues no duró mucho. La idea del atentado era sencilla. Como ellos sabían que César Gaviria se iba a sentar en el avión, decidieron armar un maletín bomba, el cual en el aire iba a ser accionado manualmente. Ojo con eso de manualmente. Y el resultado de la operación, pues, a lo mejor cientos de personas iban a morir, un avión iba a explotar en el aire, personas inocentes que iban a ver a sus familias, a sus parejas, iban a ir a sus trabajos, pero íbamos a matar a una sola persona a la cual era la que necesitábamos. Jay, esa era la idea de Pablo Escobar. Es un atentado que, si te lo digo así, de verdad, es escucharlo y decir, es demasiado bizarro, es demasiado cruel, es muy cruel, no tiene sentido lo cruel que es. Porque además ni siquiera es que César Gaviria que se fuera de Colombia a otro país. Básicamente iba a ir de Bogotá a Cali, o sea, de una ciudad a otra. Eso es un vuelo como de 20 minutos o unos 30. O sea, no tiene sentido el hecho de haber explotado un hijo de puta avión, o sea, no lo tiene. Es literalmente un calentón de Pablo Escobar y sus allegados de decir, joder, vamos a reventar eso, ¿ven? Pero bueno, se me trabó la cámara por si algo, por eso está como un reinicio raro, no sé. El caso es que iban a realizar ese atentado. ¿Y cuál era el modus operandi? O sea, ¿de qué manera se hizo? Pues sencillo, el tipo llamado el Arete iba a llevar al suizo a sentarlo en un asiento en donde él le decía que en esa maleta, y mucho ojo, aquí es importante porque el suizo, la persona que hizo explotar el maletín, no sabía nada, no sabía que eso era un explosivo, porque seguramente si lo hubiera sabido, no lo hubiera intentado, lo cual agrega algo más de crueldad a esto. Estamos hablando que al tipo lo engañaron literalmente para sacrificarlo en pos del cartel de Medellín. Pero el chiste es que le dijeron que ese maletín no era una bomba, sino una grabadora para grabar a un político importante que iba en ese vuelo que estaba justo al lado de él, lo cual era mentira. Y que una vez el avión estuviera a unos 5 o 10 minutos de vuelo, el tipo presionara los dos botones del maletín para abrirlo y pues él mismo iba a accionar lo que era la grabadora. Entonces ni modo, el Arete, el sicario principal, se quedó sentado al lado del chico durante un tiempo y luego se fue con la excusa de que tenía que ir al baño. Volvió, le dijo que tenía que irse, que no podía tomar ese vuelo y que iba a tomar otro vuelo, pero que él no se saliera de ahí. Eso le dijeron al suizo. Entonces de esa manera este hombre quedó solo en el avión con ese maletín. Entonces aproximadamente a las 7:16 am, una vez el avión estaba a unos 10.000 pies de altura, el tipo abrió el maletín y eso explotó instantáneamente. Esto es muy importante porque una cosa es cuando en un avión hay una falla y va de una cosa a otra e incluso las propias cajas negras llegan a grabar lo sucedido. Pero otra cosa muy diferente es cuando hay una bomba de alto calibre en los puestos centrales del avión, y esto a la vez genera otra segunda explosión, la cual casi desintegró al avión, haciendo pues que de esa manera se formara el que es considerado como uno de los atentados más desagradables de la historia de Colombia. Incluso me atrevería a decir de la historia de la aviación, porque es muy hijo de puta. Según yo, dentro de lo que yo pienso, esto está a un nivel, o sea, lo estoy diciendo el nivel, no a la magnitud, pero sí al nivel de lo ocurrido en las Torres Gemelas, porque es algo parecido, es una pelea de poder utilizando las vidas humanas y las vidas de personas inocentes en juego. Pero chicos, aquí es donde viene el XD de la historia, bien, de la manera más macabra posible lo digo. Y es que fíjense, a diferencia del 9/11, que independientemente de lo desastroso que fue y lo que haya causado, para las personas que lo hicieron, este atentado funcionó muy bien, ya que consiguió justo lo que querían. En este caso no, y es que gente, Colombia es un país muy pendejo en muchos aspectos de la palabra, y nosotros nos caracterizamos por ser huevones y cagar todo lo que tocamos. Así que adivinen qué, este avión explotó al pedo, matando a cientos de personas, y el objetivo principal de Pablo Escobar, que era el gran César Gaviria, no se encontraba en el avión. ¡Wow! Después es estúpido porque, como les digo, Pablo Escobar intentó justificarse en el sentido de decir, no, es que de esa manera le damos miedo a las personas. Hermano, la cagaste, hijo de tu puta madre, la cagaste. Como sus hombres la cagaron, men. La pregunta va desde, no sé, lo más profundo del corazón, pensando o sintiendo, querer una respuesta del por qué, valía la pena esto, valía la pena el sufrimiento de una patria, de una nación y de la familia ensangrentada, no sé a cambio de qué, desconozco, supongo que había unos intereses económicos y un negocio y toda una estructura, pero esa es la incógnita que más nos ha rondado a nosotros las víctimas. ¿Por qué una persona, por ejemplo en el caso de mi padre, que era Gerardo Arellano, que lo único que quería era hacer patria a través de su voz, porque era un excelente y maravilloso artista, por qué tenía que morir de esa forma? Esto fue una gran guerra que se dio contra el país.
donde se habla de más de 15.000 muertos, pues las estadísticas son las que las van contando. Yo pensaba que eran 3.000, se hablan de 15.000 muertos. En esa época había una guerra contra el Estado de Colombia por la nuestra adhesión de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica. La única forma de obligar a los tres poderes del Estado a sacar del artículo 35 de la Constitución Nacional la nuestra adhesión de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica era atacando a la población civil, buscando atacar blancos que eran importantes para la mafia, los extraditables, y detrás de estos blancos no importaran las víctimas colaterales inocentes, como el caso de su padre. Ese día fue un acto fallido, porque no murió el expresidente César Gaviria Trujillo, pero a Pablo Escobar le servía ya la organización de que se creó terrorismo en el aire, porque se pensaba que el terrorismo aéreo solo era en el exterior, en el Medio Oriente y en los Estados Unidos de Norteamérica. Esto causó lo que el patrón llamaba el pánico colectivo de los inocentes. Yo lo he dicho en varias entrevistas, que lo decía el patrón, que si en las guerras solo murieran culpables, ese día su padre no hubiera sido tocado ni las otras 6 víctimas. Nadie le importaba la guerra, sino que todo el mundo compraba sándwiches y Coca-Cola y decía, venga, vamos que unos malos se van a matar. Pero cuando están colocando bombas en la ciudad los terroristas, en este caso Pablo Escobar y nosotros, la señora está organizando a su niña para el colegio y se preocupa con esto. Cuando ya viene el gobierno y habla de una negociación con los extraditables o con los terroristas, la gente lo ve bien, porque ve que están salvaguardando su vida, porque sabe que todo el mundo está en peligro. Pero realmente para la época Pablo Escobar no pensaba que ahí iba su padre. A nosotros no nos importaba la vida de su padre. A nosotros nos importaba que usted hoy, por ejemplo, que usted tuviera en esa época, tuviera 2 años de edad. Nosotros estábamos en una guerra ciega. Para mí hoy es cerrado. Pues yo estoy al frente de una de las víctimas hoy, ¿sí me entienden? Y quiero que tengan en cuenta eso para que, bueno, voy a ir pasando unos videos que yo encontré acá, porque seguramente durante el video les voy a ir poniendo videos, especialmente de Popeye, comentando como todo esto. Popeye era uno de los sicarios de Pablo Escobar, pero también les voy a poner videos si encuentro de las víctimas, o sea, de personas que comentan cosas que pasaron, porque nadie sobrevivió, pero sí las víctimas de afuera, o sea, los familiares, y se van a quedar bastante locos. Pero sí, así es, este avión explotó y su objetivo no estaba, entonces el objetivo como tal no se realizó, fue un acto fallido y estúpido, o sea, literalmente fue reventar un avión por reventarlo. Y ya con esto, gente, vamos al último punto en donde, ¿por qué ocurrió todo esto? Dígame, ¿por qué ocurrió? What the fuck. Resulta que durante esa época, y esto no solamente es en Colombia, sino que fue alrededor del mundo, lo que eran las aerolíneas eran una cosa muy curiosa. Y no entiendo por qué, realmente no entiendo a quién no se le ocurrió en la mente todas estas cosas, porque puta, se hubieran evitado muchísimas mierdas si las aerolíneas hubieran actuado bien desde un primer momento. Una cosa es cuando tú entras en un autobús y vas de viaje en autobús, en donde no te piden mayor cosa más allá de tu tarjeta de identidad. Es un autobús y muy pocas personas van a realizar un atentado en un autobús. Pero cuando estamos hablando de un avión, que es increíblemente más delicado que un autobús, no entiendo cuál era el sentido durante esta época de llevar los sistemas de seguridad al mínimo en todas las putas aerolíneas. Y es que para que se den una idea, la seguridad en las aerolíneas era tan baja aquí en Colombia durante esa época que ni siquiera se pedía la tarjeta de identidad o la cédula, como se le conoce aquí, para entrar al avión. O sea, no se identificaban a las personas de esa manera. O sea, quiero que tan solo sepan que puta, un maldito maletín bomba logró pasar como si nada por el aeropuerto. A día de hoy, no sé si ustedes han estado en un aeropuerto, yo he estado ya bastante veces en un aeropuerto, pero a día de hoy si tú llevas cualquier mínima cosa, te la van a atrapar. O sea, tú no puedes llevarte nada, literalmente te van a agarrar todo. Incluso cuando vas a viajar a otro país del exterior, el simple hecho de los policías que te llegas a topar, que te empiezan a preguntar a qué vas a hacer, qué haces y todo eso, lo hacen de una manera bastante aterradora un poco para como tenerte, como para que te digas la verdad, sí o sí. Pero aquí tenemos algo muy parecido y esta es la razón por la que yo les digo que a nivel son prácticamente iguales el tema del 9/11 y esto, porque ocurrieron de una manera muy parecida con el tema de los terroristas. Y es que sí, en este caso eso fue un atentado terrorista y se le tomó al cartel de Cali como un grupo de terroristas gracias a este propio atentado. Y es que son personas muy peligrosas que entran como si nada a un avión comercial repleto de gente y resulta que unos tenían armas y estaban listos para tomar el avión
Y el otro, en el caso de Colombia, tenía una bomba en un maletín. Una cosa impresionante, ¿eh? Pasando, obviamente, lo que tenía que pasar. Hay fotos del incidente, incluso si ustedes las buscan. No hay caja negra al uso. Además, como les digo, no creo que la caja negra nos diga mucho, ya que, o sea, no fue un accidente premeditado, fue un accidente inmediato prácticamente. O sea, ¿qué más va a decir la caja negra si literalmente el avión explotó en segundos? Ya estaba completamente destrozado. No quedó casi nada realmente y no sé si lo voy a poner, pero hay una persona que dice que la manera en la que se veían los cuerpos, para identificarlos, que yo pienso que es una de las cosas más jodidas que te pueden llegar a pasar si algún familiar está ahí, es que agarraran una bolsa, la subían y la tiraban así, y de ahí caían pedazos de cuerpo y de esa manera se identificaban a las personas. O sea, un accidente horroroso lo veas por donde lo veas, pero la razón por la que a mí me parece más horroroso aún es porque fue completamente innecesario y salió mal además. Hay una injusticia en todo el caso porque a día de hoy no se sabe al 100% quién fue la mente maestra detrás de esto, ya que sí, estamos hablando mucho de Pablo Escobar, pero muchas veces y muchos planes que realizaba Pablo Escobar venían detrás de la mente de otras personas, y la verdad es que me encantaría saber quién fue el iluminado que dijo, hey, vamos a reventar un avión con personas, y no iluminado, directamente psicópata. A día de hoy hay alguien encerrado que, déjenme ver aquí si encuentro el nombre, porque lo vi por ahí, lo que pasa es que no llegué como a tenerlo aquí en la cabeza. Aquí está, se llamaba Dandení Muñoz Mosquera, alias La Kika. Y dice que este último fue sentenciado a una cadena perpetua en los Estados Unidos como autor material del hecho, dado que 2 de las personas a bordo eran ciudadanos de dicho país, o sea, de los Estados Unidos. Esta persona fue el autor material, en teoría, por suerte está encerrado, pero muchos de los que realizaron eso, incluso personas que no se saben, están impunes. Y no solamente eso, sino que a la gente que fue afectada por ello, como lo son los familiares de los muertos aquí, se les hizo un trato completamente injusto. Prácticamente no se les dio ninguna retribución por ninguno de los lados más allá del entierro de sus familiares. Y además se les quitó ese derecho, ya que dijeron que no eran partícipes de el momento de violencia, lo cual es una cosa estupidísima porque sus familiares murieron a causa de una guerra. Es un tema sumamente desagradable. Voy a dejar después de esto, antes de retirarme, algún video o algo para que vean, les dé más rabia, pero este yo creo sin duda es uno de los casos más turbios y crueles que tiene Colombia para ofrecer, gente, y es gracias a Pablo Escobar. Y mucho ojo porque me gustaría comentar muchos más que tiene este señor, pero gente, yo aquí me despido, la verdad no tengo mucho más que decir. Espero que se lo hayan gozado, espero que les hayan dado rabia y espero que hayan tenido una perspectiva diferente de ciertas cosas. También es importante recalcar que hasta ese momento nunca se pensaba que los actos de terrorismo podían llegar a ocurrir en Latinoamérica. De hecho, dentro de Latinoamérica es uno de los casos principales de terrorismo aquí. Recuerden correr en los comentarios. Yo sin más me despido. Nos veremos en otro videíto. Y ahora sí, buenas noches, gente. Chaito. Mucho pesar como jurista y con mucho dolor de patria como hijo, como víctima, como persona de la sociedad. Que hoy por hoy se promuevan políticas públicas adversas a los intereses de las víctimas. No quedar vinculados en la ley de víctimas es excluirnos de algo que sí tenemos derecho, porque somos víctimas y seguimos siendo víctimas de algo violento que cambió nuestras vidas. Cuando logramos elevar ese delito al rango de lesa humanidad, lo cual, reitero, fue un gran avance para la justicia nacional e internacional, y partió la historia del derecho penal en dos, porque antes no había un delito elevado a tal rango. Encontramos un reflejo desastroso de la justicia en Colombia, y era la fotografía más triste, que era ver cómo estaban arrumados unos cuadernos, 400 cuadernos de delitos de Pablo Escobar en una fiscalía seccional de Medellín, sin impartir justicia, sin cumplir con los fines propios del Estado de Derecho, sin pensar en las víctimas. Estamos defendiendo una posición, la de Pablo Escobar. Para nosotros era un gran líder, era nuestro Dios. Si nosotros para matar a una persona que iba contra nuestro Dios teníamos que matar 1000 inocentes, no había ningún problema. No había ningún remordimiento. Por eso todo el mundo odia la guerra. Porque la guerra tiene un problema, la guerra va creciendo. Y usted se va insensibilizando. Porque a usted también le van matando hombres suyos. Yo encontré hombres míos descuartizados por las autoridades, torturados con taladro en la columna vertebral, ¿sí me entiende? Y usted se va volviendo más duro.
y más duro, y más duro. Cuando usted ya llega a esa dureza del año 1989 no hay ningún problema en volar el avión de Avianca y matar a su padre.